Buenos días a todos. Les doy muchas gracias a Dios por este día, gracias a los pastores por la oportunidad que me dan de compartir el día de hoy mi testimonio. Es- Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve mi pantalla. Pues le quise titular al testimonio que les voy a compartir, le quise titular Terminen lo que comenzaron. Sanidad que se convierte en ofrenda. Y lo estoy basando en el texto bíblico de Segunda de Corintios 8:11. Algunos de ustedes saben que yo hace 2 años que tengo a mi niña, una hija que adopté. Empecé el proceso de adopción hace 5 años, yo creo. Cuando le entregué mi vida al Señor, bueno, un poco después, y me puso en... Él ya había puesto en mi corazón desde que era jovencita el deseo de adoptar. Empecé el proceso. Esta es una foto de ella unos días después de que llegó a la casa, chiquita, con muchas condiciones de salud. Y, y ya había empezado el instituto, mi tercer instituto, porque los otros dos, pues no, por alguna u otra razón, no, en uno no seguí porque no dieron digamos, las cuentas claras desde el inicio. Fue en pandemia, fue un poco extraño. Y el segundo instituto pues lo quitaron y pues tuve que empezar en otro. Entonces, cuando llegó mi niña a la casa, yo ya estaba en donde ya, gracias a Dios, estoy por terminar. Entonces, mi niña llegó, este es su nombre de ella, como se llamaba antes, y tenía me dijeron poquitas cosas acerca de ella, pero tenía muchos diagnósticos médicos que hacían que no creciera, que estaba toda flaquita, no sabía comer. Muchos de estos diagnósticos han sido, pues me los han, la han diagnosticado, le han hecho estudios y yo lo sé apenas, porque inicialmente solo me dijeron lo evidente, que tenía una sonda, que no comía y que la mano derecha pues no se desarrolló, lo que implicaba que muchas cosas no podía hacer. Pues imagínense hacer todo lo que hacemos todos los días solo con una mano. Entonces pues todo se le complicaba a mi niña, todo, absolutamente todo. Y yo pues sin saber qué hacer con ella porque pues no comía. Entonces de verdad fue un tiempo muy difícil porque ya no tenía la sonda, sin embargo ella no sabía comer. Entonces pues no perdía peso y cada vez que se enfermaba, porque tenía muchos problemas de pulmones, pues bajaba más de peso. Entonces, pues fue un tiempo muy difícil, muy difícil, muy difícil. Además de que, pues nos estábamos conociendo, ella estaba aprendiendo a que yo era, pues, quien la cuidaba, quien le daba cariño, quien proveía. Después de estar con un staff que cuidaba de ella, ahora era yo la que tenía que hacerse cargo de cada una de sus necesidades. Y para mí, pues lo mismo, ¿no? Cambiar mi estilo de vida de solo ver por mí misma y mi trabajo, ahora hacer, y mis trabajos, porque bueno, tengo 2 trabajos, gracias a Dios, y ahora hacerme cargo de una niña con múltiples diagnósticos médicos. Entonces, como les decía, baso pues mi testimonio en el apóstol Pablo, después de que conoció al Señor, de que tuvo el encuentro con el Señor, hubo muchos años que se preparó para su, pues su propósito, para su llamado. Y una vez que recibió al Señor, nos enseña en sus cartas todo lo que vivió de oposición, de bendición, claro, pero hubo mucha oposición a su llamado.
a predicar, a compartir lo que él sabía del Señor, su testimonio, e ir a los gentiles a que más gente conociera del Evangelio. Y eso, mucho de lo que él vivió el apóstol Pablo y nos cuenta en sus cartas, es lo que vivimos nosotros. Y así como él lo cuenta en las cartas, particularmente en segunda de Corintios, es como lo vivimos, que vivimos adversidades, vivimos oposición, pero que nos encontramos a otros creyentes que están viviendo lo mismo. Dice, y antes de que nos demos cuenta, nos pone al lado Dios, nos pone al lado de otra persona que está pasando por tiempos de dificultad para que la ayudemos al igual que Dios nos ayudó a nosotros. Y nos dice que, pues sí, vivimos dificultad, pero ya podemos gozar de todos los dones y beneficios que provienen de Dios. Entonces, en esta parte, este capítulo habla de la ofrenda, que qué ofrenda estaba dando estos pueblos, estas naciones, estos pueblos a los que fue a visitar Pablo. Y dice que dieron una ofrenda muy generosa. Dice, pero terminen entonces. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, y a veces también les leo la palabra la versión del mensaje. Y dice, terminen entonces ahora lo que comenzaron y den lo que tienen. Así demostrarán la buena voluntad que mostraron al principio. Van a mostrar que la buena voluntad que mostraron al principio es sincera. Y esto, pues me habló mucho el Señor, este versículo hace unos años, en que 2 años particularmente, que yo estaba en una situación bien difícil en ambas cosas. Nunca me he arrepentido de mi niña, nunca. Pero sí muchas veces he visto que soy incapaz, que no lo hago bien, me siento un fraude en todo, en el trabajo, en el cuidado de mi niña, porque veo cuántas necesidades tiene y veo que a veces no me doy abasto en suplir todo lo que necesita. En el instituto siento que, pues gracias a Dios aprendo, pero me siento un fraude porque siento que es muy difícil aplicarlo con tanta gente incrédula que vive a mi alrededor o que trabaja a mi alrededor. Pero no, el Señor nos dice que debemos terminarlo. Así como tuvimos emoción y voluntad al iniciarlo, gracias a su poder y gracias a su cobertura, podemos y debemos terminarlo. Dice que al inicio, particularmente esa parte, terminen entonces ahora lo que comenzaron. Generalmente tenemos una buena voluntad al iniciar lo que sea, el proceso al que nos estamos enfrentando, de sanar, de estar mejor, en este caso de adoptar, de terminar el instituto bíblico, de aprender, de ser útil, de ser sierva en algún momento. Pero el proceso es difícil, ciertamente no va a ser fácil. Pero ¿qué nos impide terminar? Generalmente es miedo, generalmente son voces que hacemos caso de alrededor que nos infunden miedo. Pero pues no son del Señor. Dios no nos habla así. El cansancio o creer que la sanidad, les voy a estar hablando intercaladamente de la sanidad en mi niña, porque ella tenía muchas cosas que sanar que yo no sabía. Yo al inicio les voy a hablar de la sanidad y también del instituto bíblico, de ese deseo de alcanzar una preparación, que ese era mi motor. Yo decía, algún día tal vez el pastor me ponga a hacer algo, lo que sea, pero debo saber, porque no sé nada, debo saber algo del Señor, debo prepararme. Y honestamente no me sentía más incapaz entonces que ahora, porque no sentía que yo no sabía nada, a pesar de que yo en mi infancia crecí en una familia cristiana, en una iglesia bautista. Yo pues viví en el mundo después. O sea, me fui de ahí, viví en el mundo, y peor en el mundo, vivía con gente atea a mi alrededor. Porque pues quienes no lo sepan, yo
yo me formé como científica y me rodeo de científicos y, y muchos, la mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría, son ateos de los que se burlan, de los que su día no fue feliz y no se burlaron de la religión. Entonces, pues bueno, ese es mi ambiente. Entonces, pues el Señor nos hace pasar por procesos que, que necesitan sanar, necesitan sanidad. Sin embargo, esos procesos son para nuestro beneficio. Hay algo, hay mucho que el Señor quiere que desarrollemos, que maduremos. Nos hace pasar por el proceso no de a gratis, sino para que saquemos todo el provecho que viene de Él y pasar ese punto. Dice la parte de la buena voluntad y el inicio del proceso. Dice que ese primer impulso que Dios puso en el corazón, en este caso el deseo de ser una familia para mi niña a través de la adopción, y esa buena voluntad pues no es un capricho humano, sino una semilla que el Señor plantó. En mi caso fue hace muchos años, y hace como 5 años el Señor audiblemente me dijo, ya empieza los trámites de adopción. Y así lo hice. La adopción pues no es inmediato, es un proceso también. Y el hecho de que mi niña esté aquí, pues ha llevado ya un proceso. Ahora ella está súper adaptada a mí. Llevamos ya una dinámica familiar muy bonita, pero no fue un paso de un día para otro. Y esto es precisamente lo que les quiero mostrar, esos procesos, ya sea pues de alguna enfermedad, una prueba, una dificultad, una tentación que estés viviendo. Digamos que estamos nosotros del lado izquierdo y adelante, atravesando esa prueba, ese proceso, está el propósito del Señor. Y tenemos que pasar por eso, tenemos que pasar por esa prueba, esa dificultad, ese proceso. En este caso, yo adaptarme a mi niña, yo conocerla, ella a mí, que se diagnosticara todo lo que tuviera. Fíjense que yo, cuando fui por ella y cuando la veía allá en donde estaba, yo tenía la convicción de que cuando saliera, todo el grupo de foro iba a orar por ella y el Señor la iba a sanar. Yo tenía esa convicción de que ella solo necesitaba salir de ahí y que los pastores y que Robert y que Mimi y los pastores Damaso iban a orar por ella, la iban a conocer y que Dios la iba a sanar. Yo estaba segura de eso. Y yo decía, es que la niña solo necesita salir, allá afuera va a comer y Dios la va a sanar, porque vamos a orar. La oraron por ella, pero ver la sanidad de mi niña no fue inmediato, tomó tiempo. Algunos teólogos diferencian lo que es sanidad y lo que es curación. A veces Dios sana inmediatamente. Dios sana después de una oración, después de tener fe, a pesar de ti, con la fe de los pastores, con la fe con el poder del Señor a través de la oración y de inmediato. A veces te lleva por un proceso de cura a través de los tratamientos, del diagnóstico, de las terapias, en fin. Pero en todo eso el Señor quería formar mucho en mí y en ella. En ella fe, en ella saber que tiene ahora una familia, que tiene a Dios. En mí madurez, más fe, más dependencia del Señor. Quería que yo soltara ese deseo de tener a un esposo que cuidara de mí, esa obsesión porque el papá de mi hija estuviera conmigo. Depender completamente del Señor, pero completamente, desde el inicio del día hasta el fin del día, en todo todo en manos del Señor. Ustedes no saben cuántas cosas enfrento el día a día en términos de peligros, en términos de adversidades, oposición en el trabajo, pues malas caras, malas palabras,
em, pues malos, digamos, un espíritu de derrota de los pacientes, de que les han dado un diagnóstico de cáncer y ellos no ven más allá de eso y sienten que todo, inclusive lo que yo hago en el hospital, está en contra de ellos. Muchas cosas, muchas oposiciones. Hace poquito, el licenciado Miguel y la licenciada Socorrito y su familia fueron testigos de, porque les compartí cuánta oposición hay en muchas áreas de la vida que uno a veces ni se da cuenta. Uno vive y no se da cuenta cuánta cosa hay alrededor de uno. Entonces, eso es real, eso es bien real, la guerra espiritual y a veces la guerra que nosotros nos hacemos unos a otros es bien real. Pero el Señor nos dice que nos aferremos a sus promesas. Sus promesas son un sí, y también Corintios nos lo dice. Sus promesas son un sí, es una certeza de que las tenemos por hechas a través de Cristo. Dios nos confirma, asegurándonos en Cristo y depositándonos su sí en nosotros por su Espíritu que nos ha sellado con la promesa eterna. Un comienzo seguro de lo que Él va a terminar. Esa es segunda de Corintios 1:21. Entonces ese es el proceso. Dice que la sanidad, además la sanidad como preparación de la ofrenda. La ofrenda, algún día, durante el proceso, en algún momento vamos a llegar a un punto más arriba de donde estábamos antes. Más arriba lo digo porque vamos a tener una visión diferente de lo que fue el proceso, de lo que fue la prueba, porque lo vamos a mirar diferente, vamos a ver que en todo lo que nos ha ayudado el Señor, cuánta gracia ha tenido el Señor para con nosotros, y hemos llegado a un punto tal vez ya de sanidad, pero de una sanidad espiritual, de una firmeza interna en el alma, en el espíritu, que decimos, es que el Señor por pura gracia me dio esto, y aquí debo poner un altar, aquí debo construir una ofrenda al Señor, porque todo esto es obra suya, porque esto se lo merece solamente Él. Esto no fue por mis fuerzas, esto fue obra del Señor, esto es tan grande que todo lo merece el Señor. O sea, todo es para Él, sabemos que proviene de Él, es para Él, mi vida es una ofrenda, pero aquí en este punto de mi vida debo poner un altar para reconocer que el Señor aquí me puso, aquí me trajo para cumplir esto, aquello y aquello, y que jamás me hubiera imaginado tener esta sanidad interna, espiritual, y que le doy toda la gloria al Señor porque la merece. Esa nos lleva a una sanidad física y espiritual, y lo digo por mi niña, por cuántas cosas ha sanado y que ahorita se los voy a mostrar, y una sanidad espiritual que me ha traído a mí, que yo en 45 años de mi vida jamás tuve. Al contrario, era una necesidad de tener un padre que yo la buscaba en un hombre. Y era horrible porque era una cárcel en la que yo quería salir, pero no podía. Yo no tenía las llaves. Yo no podía. Yo buscaba en Guillermo y antes en otras personas el deseo de ser cuidada, de ser amada, de ser considerada, de ser respetada, de ser tomada en cuenta, de ser valorada, aunque sea poquito. Y era horrible porque Dios ya me amaba tanto y ya me daba tanto que yo ni siquiera, y no me daba cuenta. Entonces nos plantea este punto que Dios nos sana no solo para que estemos bien, sino para que estemos aptos para ofrendar, aptos para reconocerlo a Él, aptos para ver quién es Él, verlo más de cerca. Entonces una vida herida tiene mucho dolor que gestionar, pero una vida sanada tiene ya recursos, dones, fruto para compartirlo. Y es a donde nos quiere llevar el Señor. No solamente sanarnos, sino capacitarnos en Él para llevar el Evangelio como a Pablo, para llevarlo lejos.
llevarlo a compartir quién es el Señor y que lo conozcan de, de experiencia, de una experiencia personal, de cuánto es el poder del Señor. Entonces la sanidad es un proceso por el cual, pues este vaso, nosotros nos llenamos para luego nos llenamos de Él, nos llenamos de su ser, para después ser vertido en otros, compartirles de su espíritu, compartirles de cómo nos ha llenado. Y esa parte que nos dice, den lo que tienen, den lo que tienen. Pero ¿qué tenemos ahora después de la sanidad? Pues lo tenemos a Él, tenemos sus promesas cumplidas, tenemos nuestro testimonio, tenemos para compartir de muchas facetas que nos ha llevado el Señor y que nos ha llenado. Y tenemos espacio en el corazón, tenemos, bueno, mi niña y yo tenemos ya un hogar, tenemos la capacidad pues de acoger más. Primero acogernos una a la otra. Ella necesitaba una madre, necesitaba un hogar, pero yo aprendí también de ella. Y Corintios, ese capítulo 8 me habla justamente de eso. No solo yo tenía la capacidad, digamos, económica o de tiempo para acoger a una niña. Ella tenía mucho que enseñarme. Ella sabía mucho de ser rechazada y de cómo vivir y de cómo tener fortaleza a pesar de que te abandonaron, a pesar de que viviste de rechazo y abandono. Nadie más me podía enseñar de eso. Así que ella me ha dado y yo le he dado. Y juntas, Dios nos pone y Dios nos puso y juntas hemos sanado y hemos visto la obra del Señor, definitivamente. Puse aquí que la adopción es un acto de terminar la obra de Dios, una parte, digamos, de culminar, de obedecer lo que Dios nos dice, de dar lo que tenemos. Cuando Dios hizo en nosotros todo lo que ya haya sanado y se transfiere a otro, en este caso la adopción. Ahí es donde la ofrenda se vuelve ya tangible. Y esto, o sea, lo que les digo, esto es una parte del proceso, nos falta una vida juntas, nos falta mucho, nos falta la adolescencia, nos falta mucho más que el Señor tiene preparado, pero pues ya no lo vemos como un proceso difícil, ¿no? Lo vemos como un proceso que se disfruta, que se vive, un proceso pleno, o sea, una familia, un hogar. Entonces, como conclusión, esta parte dice, así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio es sincera. Entonces, la adopción y la sanidad no solo son metas personales, sí, entonces era una meta, que mi niña sanara, como que si la adopción era el punto final, pero pues no, era el inicio de otro proceso. Son la prueba final de que nuestra fe es verdadera. El Señor ha bendecido enormemente. Mi niña se llama Elisa ahora. Y de toda esa lista de diagnósticos que se acuerdan que les puse, ella se queda solo con esto. Antes me habían dicho que tenía 3 cirugías, que tenía que someterse a 3 cirugías por lo pronto. La cadera, la mano y la gástrica. Ahorita están por confirmarme si la gástrica es necesaria o no. La de la mano ya no es necesaria porque me recomiendan solo fisioterapia. Y la de la cadera, pues sí, esa sí es todavía necesaria. Lo de los pulmones, ella está bien, está dada de alta, está bien. Corazón, nada, ella está perfectamente bien. Tiene un poquito de la forma en cómo se colocó su corazón es un poco diferente a lo normal, pero no tiene ningún problema, ninguna displasia en corazón. La piel, perfecto, ya come, está desarrollándose, está creciendo muy bien, está creciendo físicamente muy bien, es súper inteligente mi niña. De todos los diagnósticos con los que nos queda, que teníamos al inicio, ahorita tenemos y eso tal vez sola la displasia de caderas. Esta es una foto del otro día que mi niña ya cumplió 7 años. Estamos acá en la casa y pues muy bien, mi niña va bastante bien. Yo
como nunca antes he estado en mi vida, gracias al Señor. Y respecto al instituto, pues sí, he aprendido mucho, gracias a Dios, pero el año pasado, en diciembre, hice mi primer viaje misionero. Primero Dios, nos estamos preparando para el segundo el año que viene. Y, y hasta en eso que les decía que yo me sentía un fraude. Estaba yo como a mitad del instituto y yo era un fraude. Yo me sentía la peor de las cristianas, que ni siquiera derecho tenía a llamarse así. Y aún en eso el Señor cambió todo lo que yo, todo lo que de lo que yo me avergonzaba. Fue una sanidad hermosa que les digo que jamás había tenido. Ahora vivo mi maternidad, vivo mi familia, vivo mi trabajo, mi función, mi rol que yo tengo con mis estudiantes en el hospital. Sé que este es otro proceso que estoy empezando, pero me adueño de todas las promesas que el Señor tiene para mí. Y aún en esto, el Señor no me dejó terminar el instituto. Yo estoy por graduarme, primero Dios, en julio. El Señor no me dejó terminar el instituto como empecé. El Señor me ha enseñado tanto de Él, tanto, tan profundo, que sanó pues ese abandono tan profundo que yo tenía de mi padre. Que yo pues sí, lo sacaba de una forma tan posesiva en Guillermo. No sé qué vaya a pasar con Guillermo. Él ahorita está allá afuera, está trabajando en el jardín como cada fin de semana. Él está encantado con nuestra hija, nuestra segunda hija. Son tantas cosas que les quiero compartir a ustedes, que el Señor ha sanado tan profundo, tanto lo físico en mi niña como conmigo. Y esa es la ofrenda que yo les quiero compartir, que les quería decir que el Señor los va a llevar en un proceso, los está llevando. Pero más de lo físico, el Señor tiene tanto espiritual por compartirnos, por sanarnos, por darnos de sí para nosotros. Y pues quiero orar por todos ustedes. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias Señor, gracias por ti, gracias por este día. Gracias por mostrarnos tu grandeza, Señor, tu bondad, tu buena voluntad, por impartirnos gracias, Señor, para que nosotros podamos compartirles a otros de ti, mostrarles, apuntarles quién es ese hacedor del universo, de nosotros, que nos conoce, que nos ama, que nos lleva a más, que nos lleva de gloria en gloria, que las victorias son tuyas, Señor, que nuestro padecimiento, sea el que sea, físico, espiritual o del alma, nuestra dificultad, Señor, es pequeña comparada contigo. Que tú nos quieres sanos, nos quieres vivos, nos quieres en plenitud en ti, Señor. Y que hay mucho más que tú quieres que nosotros desarrollemos en nosotros. Que tú nos quieres maduros, Señor. Que tú nos quieres completos. Porque hay más después de este proceso que estamos enfrentando. Hay más a lo que nos quieres llevar. Hay más personas que tú quieres que compartamos nuestro testimonio de sanidad. Que hay un propósito, hay un punto en el que tú quieres que nosotros compartamos de ese Jesús que pasó la prueba y la cumplió, y que vivió completamente la prueba de ir a la cruz por nosotros, y la vivió con gusto, por amor de nosotros y por obediencia a Dios. Y que así como Él, quieres que nosotros terminemos lo que empezamos, sea lo que sea. Por amor a ti, por obediencia a ti, porque hay mucho más que tú nos quieres dar, que es a ti mismo, que es a Cristo mismo, que es la verdad, la vida, el camino, lo que hay más allá, y que allá ofrendaremos eso.
que allá presentaremos lo que hemos recibido de ti y que alguien más verá esa ofrenda y dirá, yo quiero creer. Yo quiero eso para mí, yo quiero ese Jesús, ese Dios verdadero, lo quiero en mi vida. Mi familia lo necesita, mi vida lo necesita. Es en ese punto, Señor, al que nos quieres llevar. Y algún día estaremos frente a ti, Señor, y estaremos libres de todo. Pero ya desde ahora, desde ya, desde aquí en la tierra, podemos ser libres de toda opresión. Podemos ya disfrutar de tus promesas y apropiarnos de ti, de tu verdad. Que esa sanidad puede estar ya desde ahorita en nosotros. Y confiamos, Señor, que cada día, Padre, es un día para ti, es un día por ti. Y que lo vivimos y lo disfrutamos y ese fruto del Espíritu lo vivimos en plenitud por ti, para ti, Señor, porque en ti confiamos, porque tú eres verdadero, porque tú eres todo, Señor. Y todo te lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.